Buenos días, hermanos y hermanas madrugadores. Los saludamos con esta alegre alabanza. Maranata, ven Señor Jesús. Un mundo de poetas y de mil filosofías, de mil caminos andados y 1.000.000 de teorías. También yo tengo la mía que ha nacido de mi fe. La humanidad no camina sin Jesús de Nazaret. La humanidad no camina sin Jesús de Nazaret. Maranata, la 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 la. Maranata, la 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 la. En un mundo de verdades y de muchas mentiritas, de mil excentricidades y de mil sugerencias, también quiero hacer la mía que nació de nuestra fe. Porque usted no camina con Jesús de Nazaret. Porque usted no camina con Jesús de Nazaret. Maranata, la 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 la. Maranata, la 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 la. El mundo materialista solo ve la economía. Ya quien es idealista lo acusan de utopía. Ya es la hora de gritar, ya es el tiempo de creer que el mundo solo camina con Jesús de Nazaret. Que el mundo solo camina con Jesús de Nazaret. Maranata, la 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 la. Maranata, la 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 la. Maranata, la 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 la. Maranata, la 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 la. Maranata, la 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 la. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones,
para que quienes hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por el anuncio del ángel, lleguemos por su pasión y su cruz a alcanzar la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. El primer anuncio, un programa para ti, en el área 626-291-2056. Y si deseas escribirnos o ayudarnos económicamente para sostener este programa radial, puedes hacer tu cheque o money orden a nombre de El Primer Anuncio, P.O. Box 332, San Gabriel, California, 91778. Muchas gracias por unirte a los esfuerzos y predicar las buenas nuevas. Tu palabra me da vida. Es la cápsula bíblica que en cada uno de nuestros programas de El Primer Anuncio te pondrá en contacto con la palabra de Dios. Tu palabra me da vida. Es una forma sencilla, breve y concisa de conocer las Sagradas Escrituras. Tu palabra me da vida. Te llevará paso a paso, semana tras semana, por la maravillosa experiencia de Dios que la Biblia nos transmite. Te invitamos a recibir la enseñanza que las Sagradas Letras tienen para ti el día de hoy. Hace algunos años, platicando con un sacerdote amigo mío, me decía que el temor de Dios debe ser un temor santo, un temor a ofenderle, un temor a perder su amistad, porque me decía él, Dios es un Dios de bondad, de amor, de misericordia. Yo le decía que todo eso estaba muy bien, pero que también Dios es un Dios justo, un Dios de justicia. Por lo tanto, también debemos de tener temor de Dios y temor a su castigo. Y le contaba yo a este sacerdote cómo cuando yo tuve mi conversión, me acerqué a Dios precisamente por esta clase de temor, pues en ese tiempo no conocía yo la otra clase de temor de Dios. En otras palabras, hoy, hermanos y hermanas, continuando con los dones, los regalos del Espíritu Santo, hoy vamos a meditar en el regalo, el don del Espíritu Santo llamado temor de Dios. Y es verdad, cuando se trata de este don, de este regalo del Espíritu Santo, temor de Dios es temor a ofenderle, temor a perder nuestra amistad con Dios debido a nuestros pecados, a nuestras infidelidades, debido, hermanos y hermanas, a que realmente no valoramos tanto como deberíamos de valorar el amor de Dios, y por eso se nos hace fácil perder su amistad, dejar a Dios y preferir las cosas, los pecados que nos apartan de Dios, que nos alejan de Dios. Pero también, hermanos y hermanas, el temor de Dios también debemos de mirarlo con la otra cara de la moneda, que significa que si no, hermanos y hermanas, aceptamos el amor de Dios y la misericordia de Dios, debemos de temer al juicio de Dios, a un juicio
que en la Biblia, hermanos y hermanas, nos menciona muchas veces cómo en diferentes ocasiones Dios tuvo que castigar, tuvo que reprender a aquellos que despreciaban su amor, que despreciaban su fidelidad, que despreciaban su misericordia. Por eso, como le decía yo a este sacerdote, hace ya más de 30 años, cuando yo tuve mi conversión tuvo lugar. ¿Por qué? Porque en aquella ocasión, cuando yo escuché el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos del 6 al 9, me di cuenta que si yo no cambiaba, que si no dejaba lo que en ese tiempo representaba mi vida y mi existencia, me di cuenta, después de escuchar la parábola que el evangelista Lucas nos cuenta en este pasaje bíblico, me di cuenta que si yo no dejaba mi vida de pecado en que vivía en ese tiempo, entonces iba a ser castigado por Dios, iba a recibir la justicia de Dios. Y eso fue, como yo le decía a este sacerdote, lo que en aquella ocasión el miedo, hermanos, el miedo al juicio de Dios fue lo que me acercó a Dios, fue lo que me ayudó a tener una conversión. Pero, obviamente y lógicamente, después de 34 años de que sucedió ese evento en mi vida, esa conversión, he aprendido a través de la palabra de Dios que efectivamente el don del Espíritu Santo del temor de Dios es no perder la amistad con Dios, no dejar de ser fiel a Dios. Por eso fue que cuando yo tuve mi conversión, me acerqué a Dios precisamente por miedo, hermanos y hermanas, pues en ese tiempo, como les decía antes, no conocía yo la otra clase de temor de Dios. Entonces, ¿cuántas clases de temor de Dios hay? Hay varias clases. ¿Hay un solo temor de Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos al texto. Por ejemplo, en el Salmo número 75, dice la palabra de Dios: en Judá Dios se ha dado a conocer, grande es su nombre en Israel, pues en Salem está su tienda y su morada en Sión. Allí rompió las flechas del arco, el escudo, la espada, las armas de la guerra. Allí estás radiante, majestuoso, triunfante sobre montañas de trofeos. Todo se les quitó. Los valientes no despertaban de su sueño. El ejército entero, todos desfallecieron. Al oír la amenaza, Dios de Jacob, carro y caballo, quedaron petrificados. ¡Qué terrible eres tú! ¿Quién te resistirá el día de tu ira? Si en los cielos dictas la sentencia, la tierra se asusta y queda sin palabras. Dios entonces se levanta, hace justicia y salva a todos los humildes de la tierra. El furor del hombre redundará en tu gloria. Los que escapen de tu cólera te alabarán. Hagan votos al Señor, al Dios de ustedes, y vengan de todas partes a cumplirlos. Traigan ofrendas para el Dios terrible. Él apaga el coraje de los príncipes y es terrible
para los reyes de la tierra. Palabra de Dios. Como ven, hermanos, aquí el salmista nos presenta a un Dios guerrero, a un Dios temible y terrible, al que debemos de tener miedo, al que debemos de tener pavor. Porque dice que ante su sentencia, ante la sentencia de Dios, la tierra se asusta y queda sin palabras, petrificada. Pero también dice que salva Dios a todos los humildes de la tierra. Dice que entonces Dios es cuando se levanta y hace justicia. Entonces ahí tenemos el temor de Dios, temor a su justicia. Ahora bien, vamos a la segunda carta de San Pedro, capítulo 2, versículos del 3 en adelante. Y la palabra de Dios nos dice: los inspirará el amor al dinero y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Pero ya fue dictada su condenación y su destrucción es inminente. En efecto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó en el infierno y los encerró en cavernas tenebrosas, manteniéndolos allí hasta el día del juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, cuando desencadenó las aguas del diluvio sobre el mundo de los malvados y solamente protegió a Noé, el octavo portavoz del bien. También Dios condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, para que sirviera de escarmiento a los malvados del futuro. Pero en cambio, salvó a Lot, hombre recto, que se sentía profundamente afligido por la conducta desencadenada de aquella gente viciosa. Este hombre recto vivía en medio de ellos, y su conciencia recta sufría día tras día viendo y oyendo sus crímenes. Pero el Señor sabe librar de la prueba a sus servidores y reserva a los malvados para castigarlos el día del juicio. En especial, esto vale para esa gente que corre tras los peores deseos de su naturaleza y desprecia la majestad del Señor. Son orgullosos y atrevidos y no tienen miedo de insultar a los espíritus caídos, mientras los ángeles superiores a ellos en fuerza y en poder no se permiten ninguna acusación injuriosa en presencia del Señor. Palabra de Dios. Fíjense, hermanos y hermanas, estamos compartiendo el don del Espíritu Santo llamado temor de Dios. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pedro. Dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó al infierno, hermanos y hermanas, hasta el día del juicio. Dice también que Dios tampoco perdonó a aquellos que estaban viviendo en pecado durante el tiempo de Noé, cuando envió el diluvio. Y también dice que no perdonó a las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque había depravación, y dice que para que sirviera de escarmiento a los malvados del futuro. Hermanos y hermanas, aquí nos habla a nosotros. Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron contra él. Dios no perdonó al
las personas que en el tiempo de Noé no creyeron en el juicio, en la justicia de Dios. Y también dice acerca de Sodoma y Gomorra que solamente al único que perdonó ahí fue a Lot. Hombre recto, dice que se sentía este hombre profundamente afligido por la conducta desenfrenada de aquella gente viciosa. Fíjense en el tiempo que estamos viviendo. Dice que todo esto lo hizo para que sirviera de escarmiento a nosotros en el futuro. Está hablando de nosotros. Estamos ya nosotros en el futuro de cuando pasó esta destrucción en el diluvio y en Sodoma y Gomorra. Y luego dice en el versículo 10, en especial dice, esto vale para esa gente que corre tras los peores deseos de su naturaleza y desprecia la majestad del Señor. Son orgullosos, atrevidos, no tienen miedo de insultar. Hermanos y hermanas, fíjense en la sociedad en que estamos viviendo actualmente. Miren lo que está pasando a nuestro alrededor. Miren, hermanos, cómo estamos viviendo en tiempos muy parecidos a los que se estaban viviendo en el tiempo de Sodoma y Gomorra, cuando Dios destruyó a esas ciudades para escarmiento, dice, de los que iban a venir en el futuro. Pues ahora estamos viendo muchas cosas de las que se veían en el tiempo de Sodoma y Gomorra, las estamos viviendo en la sociedad actual, en nuestro mundo actual, en el siglo XXI en el que estamos viviendo. No solo en este país, en todos los países del mundo se está viendo esa depravación, esa gente que va tras los peores deseos de su naturaleza y que desprecian la majestad de Dios. No hay respeto, no hay temor de Dios, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque existen en nuestra sociedad personas orgullosas, atrevidas, personas arrogantes, llenas de soberbia, que piensan que no hay Dios y que se puede hacer todo sin ninguna consecuencia. Una de las cosas que siempre me llamaban la atención acerca de los dones del Espíritu Santo era el hecho de que uno de los 7 dones es el temor de Dios. Y yo decía y pensaba, ¿qué tiene que ver el temor de Dios con los dones del Espíritu Santo? Hoy a nadie le gusta hablar del castigo de Dios. Dicen que Dios no castiga, que no hay que temer a Dios más que de una manera santa. ¿Es esto bíblico? Bueno, de acuerdo a lo que acabamos de leer, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hermanos y hermanas, Dios sí castiga. Y debemos de temer ese castigo de Dios. Esa es una forma, un tipo de temor de Dios. El otro tipo de temor de Dios es un temor santo, un temor a ofenderle, un temor a perder su amistad. ¿Por qué? Porque Dios es amor, Dios es bondad. Entonces debemos de tomar en cuenta los 2 tipos de temor de Dios. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Esto quiere decir que una persona, para que realmente sea sabia, lista, inteligente, debe de tener temor a Dios. La sabiduría, la verdadera sabiduría, de acuerdo a este versículo, es la que reconoce a Dios como principio y fin de todo. Es la que reconoce que Dios es
el Creador y nosotros sus criaturas. Que Él, Dios, tiene poder sobre nosotros y no nosotros poder sobre Dios. Que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y no que nosotros tratemos de hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza. Por eso, esos que creen, o mejor dicho, esos que se creen muy sabiondos, muy sábelo-todo, muy genios, si no temen a Dios, de nada les sirve su inteligencia y su sabiduría. ¿Por qué? Porque no les va a ayudar a salvarse, nomás les va a servir para esta vida y son tontos, dice la palabra de Dios. Porque una persona que no tiene temor de Dios es capaz de cualquier cosa, es capaz de todo, de lo peor. ¿Qué verdad tan grande encierra esta frase, hermanos y hermanas? Es una realidad. El hombre, la mujer, es capaz de lo peor si en su corazón no existe el temor de Dios. Cada vez que miramos en los noticieros de este o aquel crimen, nos espantamos y con asombro exclamamos: ¿cómo es posible que esta persona haya podido hacer semejante cosa, semejante atrocidad? ¡Qué animal! Es un monstruo, está loco, está drogado. Puede ser que sea todo esto, pero la raíz, la realidad, hermanos y hermanas, es que en el fondo estas personas que cometen estas atrocidades son personas que no tienen temor de Dios. El libro del Génesis nos da un ejemplo muy claro de una persona que tiene temor de Dios y otra que no lo tiene. Adán y Eva, después de pecar, se esconden de Dios por temor al castigo. Capítulo 3, versículo 8. En cambio, Caín, después de matar a su hermano Abel, ni siquiera se preocupa hasta que Dios lo llama a cuentas, hasta que Dios le llama la atención. Es cuando entonces recapacita, y lo podemos ver en el capítulo 4, versículos del 9 al 10. Aquí tenemos pues, hermanos y hermanas, en el Génesis, un ejemplo de personas que tienen temor de Dios y personas que no tienen temor de Dios, que les vale. Entonces, resumiendo, el temor de Dios puede ser de dos formas. Puede ser un temor servil o puede ser un temor reverencial. Este último, el reverencial, es mejor que el primero, pero los dos nos llevan a Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos habla acerca de estas dos clases de temor de Dios. El temor servil es el que teme a la severidad de la justicia de Dios y a sus castigos. Por ejemplo, Cristo les dice a sus discípulos que deben temer a Dios, que tiene poder para hacer perecer el cuerpo y el alma en el infierno. Mateo 10, 28, Lucas 12, 5. Y en varias parábolas, Jesús habla acerca de la severidad del juicio divino. Por ejemplo, en Mateo 18,
34, la palabra de Dios dice: y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Y también en Lucas capítulo 16, versículos del 19 en adelante, Jesús narra la parábola del rico opulón, más conocida como el rico y Lázaro. Ahora bien, si esta clase de temor de Dios, el temor servil, no fuera necesario, Jesús no lo hubiera mencionado. Pero porque es importante para la salvación, Cristo nos advierte a quién debemos de temer y por qué debemos de temerle. La Biblia habla también de la otra clase de temor de Dios, el temor reverencial, temor piadoso, que nace del reconocimiento de lo que es Dios y no simplemente del miedo a los castigos que caerán sobre los que le ofenden. Este temor reverencial también es conocido como temor filial y, como decíamos, es parte del don del Espíritu Santo que lleva al hombre a conocer mejor a Dios, a someterse dócilmente a su voluntad y a la observancia de sus mandamientos. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 2, la bendita palabra del Señor dice: temerás a Yahvé tu Dios y guardarás todos los días de tu vida sus mandamientos y sus normas que te enseño hoy. Palabra de Dios. Y luego en Eclesiástico capítulo 2, versículos del 15 al 17, dice la palabra de Dios: los que temen al Señor no desobedecen sus mandamientos. Los que son fieles en amarle siguen sus caminos. Los que temen al Señor tratan de agradarle. Los que lo aman se alimentan de su palabra. Palabra de Dios. Ahora vamos a una tierna pausa musical con el Padre Ceciño. Un día una niñita se acercó, mirándome a los ojos sonrió. Traía en la mano el lápiz y el papel, tarea escolar para cumplir. Y preguntó sonriendo muy graciosa, ¿qué es preciso para ser feliz? Amar como Jesús amó, soñar como Jesús soñó, pensar como Jesús pensó, vivir como vivió Jesús, sentir lo que Jesús sentía, sonreír como Jesús sonreía. Y al llegar el fin del día, sé que dormiría mucho más feliz. Sentir lo que Jesús sentía, sonreír como Jesús sonreía. Y al llegar el fin del día, sé que dormiría mucho más feliz. Oyendo lo que hablé, ella me miró y dijo que era lindo lo que hablé. Pidió que repitiera, por favor, que no dijera
todo de una vez y preguntó con la misma sonrisa qué es preciso para ser feliz. Amar como Jesús amó, soñar como Jesús soñó, pensar como Jesús pensó, vivir como vivió Jesús. Sentir lo que Jesús sentía, sonreír como Jesús sonreía, y al llegar el fin del día sé que dormiría mucho más feliz. Sentir lo que Jesús sentía, sonreír como Jesús sonreía, y al llegar el fin del día sé que dormiría mucho más feliz. El temor de Dios reverencial es el mejor tipo de temor de Dios. ¿Por qué? Porque no es un temor basado en el miedo al castigo por nuestras faltas, sino más bien es basado en el temor de ofender al Padre Celestial que tanto nos ama y que no merece nuestra ingratitud. Un Padre que todo lo que hace, manda o permite en nuestras vidas es para nuestro bien, ya sea para nuestro bien temporal o para nuestro bien eterno. Por lo tanto, en una persona cristiana que ya tiene este conocimiento, debe de haber ese temor santo a faltarle. Ese temor santo de decirle a Dios con nuestros actos: no me interesa tu amor ni tu amistad, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Pero hermanos y hermanas, para que esta clase de temor de Dios exista, es necesario que la persona sepa cuánto la ama Dios. Y la persona no va a saber cuánto la ama Dios hasta que tenga un encuentro personal con Dios. Hasta cuando esta persona haya experimentado el amor de Dios, hasta entonces puede conocer el santo temor de Dios reverencial. Por allá a principios del año 2000 salió un documento que el Papa San Juan Pablo II dirigió al continente de Europa, llamado precisamente la Iglesia de Europa, en el cual su santidad invitaba a todo este continente para que vuelva a sus raíces cristianas. ¿Por qué? Porque hay muy poco temor de Dios en Europa. Todo este continente, hermanos y hermanas, está perdiendo la fe cristiana. Es una lástima, es una tragedia, más bien dicho, que el continente europeo, que fue el que en un tiempo estuvo completa y totalmente convertido al cristianismo, esté perdiendo la fe cristiana. Y es pues importante, hermanos y hermanas, que aprendamos a distinguir entre el temor de Dios y el miedo a Dios.
El miedo paraliza, aterra, nos aleja de Dios. El temor nos lleva al amor, nos lleva a Dios, nos ayuda a reconocer su soberanía, su grandeza, su bondad. Por eso el temor de Dios, hermanos y hermanas, es un don del Espíritu Santo que debemos de pedir siempre para no caer en la autosuficiencia, en la arrogancia, en la soberbia y en el pecado. Porque el que no tiene temor de Dios es capaz de cometer cualquier atrocidad, cualquier crimen, cualquier barbaridad. Tu palabra me da vida. Es la cápsula bíblica que en cada uno de nuestros programas de El Primer Anuncio te pondrá en contacto con la palabra de Dios. Tu palabra me da vida. Es una forma sencilla, breve y concisa de conocer las Sagradas Escrituras. Tu palabra me da vida. Te llevará paso a paso, semana tras semana, por la maravillosa experiencia de Dios que la Biblia nos transmite. Te invitamos a recibir la enseñanza que las Sagradas Letras tienen para ti el día de hoy. Buenos días, buenas tardes. Estamos aquí para compartir con todos ustedes el Evangelio del próximo domingo y dice, del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, del versículo 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Tantas cosas ocupan nuestros pensamientos, que llenan nuestros días, que casi por lo regular nunca tenemos tiempo para lo que debería ser más importante para nosotros en nuestra vida. Pero si no nos ponemos a examinar nuestros días y nuestras vidas con un poco de calma, seguramente nos sorprenderemos que andamos ocupados y preocupados en una serie de cosas que no son importantes para nosotros, mis hermanos, en nuestras vidas. Marta, Marta, dice el Evangelio que decía Jesús, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte buena, que no se le quitará. Jesús, mis hermanos, nos está invitando a que meditemos, pensemos qué es lo más importante en nuestras vidas. Lo que nos está pidiendo este Evangelio, que estemos atentos a orientar nuestras vidas en función a lo que realmente es el plan de Dios para nosotros. Veamos el ejemplo de María para identificar lo que realmente importa. María contaba con una gracia que nosotros deberíamos de pedir. Hay que tener en cuenta que es la voluntad de Dios lo que deberíamos de descubrir y dejar que fluya en nuestras vidas. Para ello,
necesitamos mucha disponibilidad. Miren, mis hermanos, reflexionemos aquí en la actitud de estas dos hermanas y aprendamos la lección que nuestro querido Jesús nos está dando. Por ejemplo, Jesús pasa por nuestras casas de un momento a otro sin avisar. ¿Qué deberíamos de hacer? Jesús quisiera que lo oyéramos, que lo atendiéramos, poner toda nuestra atención en el momento, todos nuestros sentidos, tomando la actitud como lo hizo María, haciéndonos totalmente disponibles a lo que sería su voluntad, si realmente creemos en Él y tenemos fe, si comprendemos quién es Él, lo cual sería como un insulto para Jesús, mis hermanos, ocuparnos de otras cosas mientras Él está con nosotros. ¿Cuántas de las veces, y aquí voy a citar un ejemplo, mis hermanos, no nos encontramos en lo que es la Santa Misa, desesperados porque la misa se acabe, porque tenemos supuestamente, entre comillas, cosas importantes que hacer? Y Jesús no es importante para nosotros en ese momento, y deseáramos que la misa se acabara. ¿Por qué creen que pasa eso en nuestras vidas, mis queridos hermanos? Porque estamos siendo como Marta. Te preocupas y te agitas por muchas cosas, y aquí cada quien sabe cuáles son esas muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María eligió la buena parte que no le será quitada. Otro ejemplo, ¿con qué podemos comparar la actitud de Marta para entenderla y aplicarla todos nosotros en nuestras vidas? ¿Cuántas de las ocasiones me pasa a mí o les pasa a ustedes también, mis queridos hermanos? Llega alguien de visita a nuestras casas y empezamos nuestro correteadero por querer atender y no hallamos qué darle, qué ofrecerle para que se sienta a gusto. Todo esto no está mal, está bien, pero la exigencia de nuestro querido Jesucristo es mayor. Todo esto no necesariamente es lo que le interesa a Él, no es lo que Él quiere, como nosotros pensaríamos. No, Él quisiera que lo atendiéramos como María, porque estando Jesús presente, lo dejó todo, y sentada a los pies de Él, escuchaba su palabra. Por eso, mis hermanos, hemos pues de oírle en primer lugar y antes que nada, para saber qué es lo que quiere de nosotros, para disponernos a hacer su voluntad. Puntos importantes que el Evangelio del próximo domingo nos está invitando a que reflexionemos y que meditemos todos nosotros. El Evangelio llama a cada creyente hacia una vida cristiana activa, centrada en la escucha de la palabra de Dios y de fe orante, en vez de en preocupaciones y ansiedades excesivas, distracciones. Así es como podremos entender el reino de Dios. El Evangelio nos llama a abandonar nuestras preocupaciones en muchas cosas y que nos enfoquemos en lo que más vale, con tantas actividades y distracciones que llenan nuestras vidas. Nosotros los cristianos estamos en peligro de dejarnos ser arrancados del centro de nuestra identidad, vida y misión en Jesucristo. Levantemos pues, mis hermanos, por encima de todo el ruido y nuestro interés de lo terrenal, y busquemos aquellas cosas que tienen un valor eterno, como María lo encontró. Encontremos esa comunión con el Maestro y con aquello que lo siguen, para que podamos aprender y llegar a ser como Él a través de la palabra de Dios. La comunión y la oración
nos volveríamos ricos en espíritu y Dios nos daría todo lo que necesitamos aquí en nuestra vida. Permítame terminar con la frase que Jesús le dice a Marta en el versículo 42. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahora, yo me hago esta pregunta y se las hago a ustedes también, mi querida audiencia. ¿Qué tenemos en nuestra vida que es de valor eterno? ¿Cuántas de las veces no escucho a hermanos cristianos decir: ¿cómo me gustaría ir de regreso en el tiempo y hacer las cosas diferentes? Mis hermanos míos, yo no quiero llegar al final de mi vida como un cristiano y desear con toda mi alma que hubiera dedicado más tiempo en la presencia de Dios y menos tiempo el estar distraído por las distracciones y afanes de este mundo. Yo creo que como María estuvo a los pies de Jesús, que ella no lo pensó dos veces cuando lavó los pies de Jesús con perfume caro y los secó con sus cabellos. A María no le interesó lo que otros pensaran. Nada le importó. Ella solo le interesaba el estar cerca del Maestro. Pues por eso, mis hermanos, procuremos el estar cerca del Maestro y en todos nuestros días de nuestra existencia. Y aquí, por esta ocasión me despido de todos ustedes, mis hermanos, y que Dios siga bendiciendo la vida de ustedes y la de sus familias. Su hermano en Cristo, Ulises Burgueño. Muchísimas gracias, hermano Ulises, por esta hermosa cápsula bíblica, por este hermoso compartimiento y reflexión del Evangelio que vamos a estar, hermanos y hermanas, compartiendo, meditando, contemplando y predicando el próximo domingo en la Santa Misa. Queridos hermanos y hermanas, este sábado, mañana, aquí en la parroquia de San Antonio, vamos a tener nuestra reunión de pequeñas comunidades. Y en esta ocasión quiero invitarlos, ojalá y puedan acompañarnos, porque nuestro hermano José Luis de la diócesis de San Bernardino va a venir y va a compartir con nosotros un tema muy, pero muy importante. Para todos este tema es importantísimo. ¿Por qué? Porque se trata de saber cuáles son los carismas que Dios a través del Espíritu Santo nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios acerca de los carismas. En 1 Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 11, la bendita y gloriosa palabra de Dios nos dice: hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro el don de la fe por el Espíritu, a otro el don de hacer curaciones
por el único Espíritu. A otro, poder de hacer milagros. A otro, profecía. A otro, reconocimiento de lo que viene del bueno o del mal espíritu. A otro, hablar en lenguas. A otro, interpretar lo que se dijo en lenguas. Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu, que da a cada uno como Él quiere. Palabra de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos y hermanas? Todos, absolutamente todos los bautizados hemos sido beneficiados por el Espíritu Santo en cuanto a carismas, talentos, dones, como tú le quieras llamar. Hemos estado compartiendo la serie acerca de los dones o regalos del Espíritu Santo. Esto es un poco diferente, porque aquí estamos hablando de carismas, o sea, cosas espirituales que el Espíritu Santo nos da, como dice la palabra, para bien común. Eso significa para beneficio de los demás, para beneficio de la comunidad. Y a veces no sabemos, no estamos seguros cuáles son los carismas que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros. Todos diferentes. ¿Por qué? Porque en una comunidad todos son de beneficio, unos de una manera, otros de otra, pero todos nos van a beneficiar, nos van a hacer falta. Por eso, cualquiera que sea el carisma que el Espíritu te ha dado a ti, hermano y hermana, tienes que ponerlo a beneficio de los demás. Entonces los esperamos mañana aquí en la parroquia de San Antonio. Empezamos a las 8 de la mañana con la Santa Misa y hasta las 3 de la tarde. Todos están invitados. Vengan, hermanos y hermanas, para que aprendas cuál es tu carisma y cómo lo puedes utilizar para el bien de la comunidad. El primer anuncio, un programa para ti, en el área 626-291-2056. Y si deseas escribirnos o ayudarnos económicamente para sostener este programa radial, puedes hacer tu cheque o money orden a nombre de El Primer Anuncio, P.O. Box 332, San Gabriel, California, 91778. Muchas gracias por unirte a los esfuerzos y predicar las buenas nuevas.